Hola, queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares en todo nuestro país. Muchísimas gracias también a nuestro gentil invitado. Hoy acá en nuestra consulta neumológica nos acompaña mi buen amigo el doctor Óscar Gayoso, médico neumólogo, para hablar de algunas enfermedades relacionadas al sistema respiratorio. No todas las personas somos iguales, al contrario, todos somos diferentes por fuera y también por dentro. Se lo digo yo, que a veces uno nunca encuentra la misma arteria en el mismo lugar. Es la verdad. Hoy día vamos a hablar de ciertas rarezas de la formación del cuerpo humano que comprenden estructuras del médico neumólogo. Nos referimos a las malformaciones broncopulmonares. Le preguntamos al doctor Gayoso, ¿puede un pulmón mal formado seguir trabajando casi de manera normal, por ejemplo? ¿O en qué consisten estas malformaciones bronquiopulmonares? Claro, buena pregunta. O sea, las malformaciones broncopulmonares a veces pueden ser fatales y pueden ser fatales para la vida del individuo dentro del útero. Por ejemplo, pueden haber chicos que tienen, ahora se detecta en la medicina materno-fetal, con las ecografías, se le detecta, por ejemplo, una malformación adenomatoidea quística, ahora se llama malformación de la vía aérea pulmonar, y esta malformación se puede detectar intraútero. Cuando es muy severa, afecta con la vida del chico, y cuando el chico no tiene una vida viable, es incompatible con la vida. Incompatible con la vida, o nace muy mal, o simplemente la madre tiene una pérdida, ¿no? Entonces, ahora eso se puede detectar. Antes no se podía detectar. Por ejemplo, ahora, si a la esposa que está embarazada, a la señora que está embarazada, le hacen una ecografía y le detectan que el niño tiene una malformación adenomatoidea quística, existen cirujanos que operan al niño estando dentro del útero de la mamá y le pueden hacer la corrección de esa anormalidad. Le pueden detectar inclusive si tiene o no tiene, por ejemplo, problemas en el esófago. Porque tú sabes de que el chico, cuando está dentro del útero, el chico comienza a deglutir el líquido amniótico. Y bueno, la verdad es de que los chicos, cuando tienen una anormalidad en el esófago, tienen anormalidades en la cantidad de líquido, o sea, tienen polidráminos, que le llaman ellos, y esta gente que se dedica a medicina materno-fetal los detecta y les puede corregir el defecto antes de que nazcan, ¿no? Lo cual es una ventaja para los chicos, ¿no? Para los niños. Ya cuando nacen, los chicos pueden nacer con una serie de problemas congénitos, desde los más leves hasta los más graves, ¿no? El más frecuente, la malformación más frecuente son las hernias diafragmáticas. O sea, incluso hay falta de diafragma donde lo que debería estar en el abdomen está en el tórax. Correcto. Entonces, el diafragma se forma de 3 pilares. Entonces, esos pilares tienen que avanzar y juntarse. El pilar anterior con el pilar posterior se tiene que fusionar. Y cuando no se fusiona uno de esos pilares, dependiendo si es del lado derecho o del lado izquierdo, se llama hernia de Bogdaleg o de Morgani. Uno es adelante y el otro es atrás, del pilar anterior o del pilar posterior. Entonces, estas hernias son las más frecuentes que pueden haber. Y sí, también se pueden detectar dentro de la barriga de la mamá, y también el cirujano neonatal o el cirujano perinatal, en este caso, lo puede detectar y lo puede corregir ahí. Nacen con eso y a veces no tienen ninguna dificultad y se les deja pasar un tiempo y se les corrige luego el problema. Pueden haber quistes en el pulmón. Usualmente los quistes pulmonares no son visibles cuando nacen los chicos. Porque, ¿qué ocurre? Normalmente nosotros nos formamos a través del endodermo y del ectodermo. Entonces, a veces quedan quistes del endodermo dentro del pulmón y esos quistes del endodermo producen secreciones. Conforme va pasando el tiempo y conforme vamos creciendo, esos quistes también van creciendo. Y hay quistes entéricos que salen de lo que es del esófago, hay quistes bronquiales que salen de lo que es el bronquio, y hay quistes pericárdicos, desde la parte celómica, también dentro del pulmón. Y esos quistes son benignos, no son malignos, no son nada malo, pero
Si crecen mucho van a llegar a estorbar en algún momento. Y evidentemente si te toman una radiografía y te encuentran una imagen quística, te van a alarmar, ¿no? Van a decir, oye, ¿qué hace esto acá? Esto no es normal, ¿no? Y bueno, terminan normalmente siendo operados y a menos de que se compliquen, cuando se infectan, ahí sí te pueden dar problemas. Después existe la malformación adenomatoidea, anteriormente llamada adenomatoidea quística, que ahora se llama malformación de las vías aéreas. Y básicamente lo que es en el pulmón hay una fase de diferenciación, o sea, tú cuando tienes el pulmón, cuando eres muy niño, o sea, cuando estás muy dentro de la barriga de la mamá, tienes una fase glandular, después tienes una fase quística y después tienes ya la fase alveolar. Entonces, esta porción del pulmón que hace la malformación adenomatoidea quística se queda en alguna de esas fases. Entonces, tú tienes un pedazo de pulmón que no ha madurado. Embrionario. Embrionario, ok. Dentro del pulmón, dentro de tu pulmón sano. Y es un pulmón que no te sirve para respirar y que te puede dar problemas de dos modos. Uno, se te pueden infectar y dos, a la larga se te pueden transformar en una cosa que se llama blastoma pulmonar, que es un cáncer. El cáncer malo. Y hay que sacarlo. De acuerdo. Por eso es que a esa malformación de la materia quística se le saca. Y la otra es el secuestro. Que es el secuestro pulmonar. Bueno, el secuestro está bien puesto el nombre porque no tiene comunicación con el bronquio, entonces es un tejido secuestrado dentro del pulmón y tiene irrigación del pulmón o de la arteria aorta, ¿no? Entonces es un secuestro. Y el secuestro también no da problemas, te puede dar una mancha en el pulmón y si se infecta, ahí sí te da problemas. Y generalmente así es como llegan estos secuestrados pulmones a los clínicos pulmonares. ¿Fibrosis quística, Doc, es no broncopulmonar o sí también se considera una malformación? Es una enfermedad causada por la mutación de un gen. O sea, no es una malformación como tal. Ok, no es una malformación como tal, no es que se nació así, no. Es la mutación de un gen. Exacto. Que ya tiene predisposición, sí. Esta persona. Así es. Y la otra cosa que alarma mucho a veces a las mamás es el pectum excavatum. Ajá. No, pectum carinatum en quilla y pectum excavatum hacia adentro. Y eso lo que te va a dar más que todo es un defecto estético. Pero funcionalmente los chicos funcionan. O sea, igual, pueden jugar fútbol, pueden hacer... Claro, que los van a fastidiar en el colegio. ¿Alguna vez habrás visto a alguien en el colegio? Pechuequilla, claro. Claro, ¿no? Pechuga de pollo que le dicen a los pobres, caray, y los tienen, y bueno, les va a dar dificultades. Ya se está tratando, hay técnicas especialmente de vacuum, incluso hay unos tubos que se ponen y que se voltean. Antes la cirugía era traumática total porque había que cortar las líneas de la unión esternocostal y voltearlo, y era traumatiquísimo. Sí. Ahora hay unas barras especiales que incluso van generando un proceso de regeneración y hay un sistema para el excavatum, ¿no? Hay un sistema de chupón que jala, lo normaliza, y para el carinatum, que es en quilla, que lo va aplastando. Sí, y mejoran. O sea, y son mínimamente invasivas. Mínimamente invasivas. Y las cirugías usuales que tú estabas mencionando dejaban una cicatriz y el defecto estético era mayor que el inicial. Que el inicial. Sí. De acuerdo. Doctor, también existen otras malformaciones que vamos a decir que pueden llegar a ser adquiridas. Y si he tenido el caso alguna vez, y usted me comentaba también, Oscar me comentaba, que niñitos que por ahí yo vi, de hecho tuve el caso de un niñito que le encontramos un pedacito de llanta con fierrito de un carrito. El niño se la había aspirado, se había quedado ahí, y por el hecho de la unión que tiene la tráquea con el esófago, se había hecho una comunicación tráqueo-esofágica. Así es. Y eso es adquirido, pero es una malformación, ¿no? Así es, la malformación, la fístula tráqueo-esofágica existe, ¿no? Y realmente es una situación bien difícil para los neonatos. Y para el neonatólogo y para el cirujano pediátrico también es una cirugía bien cruenta, bien grande, y se tiene que corregir
La alteración comunicación, ¿no? Así es, la alteración anatómica que hay en el esófago, que a veces es difícil, porque a veces falta un pedazo del esófago. Entonces, el cirujano se ve, tiene que hacer maravillas para subir el intestino, el estómago, para poder restaurar la unidad anatómica, ¿no? Pero sí, son casos que ocurren, ¿no? Una chapita, doctor, una vez también he visto. Ajá. Perforación traqueal por chapita. Imagínense. Los chicos, sí, ahí por eso hay que tener mucho cuidado con los juguetes. Sí. Y hay que tener, cuando le den el juguete a los niños, fíjense para qué edad está programado el juguete. Si tiene menos de 3 años y le van a dar un juguete de un niño de más de 3 años, esos tienen partes pequeñas. Y esos carritos, esas cosas, las chapitas y cosas que han Y pasado. lo ponen en la boca. Eso. O el hermanito viene y le dice, a ver, le embuten en la boca y ahí es donde ponen los problemas. Amigos, enfermedades, malformaciones broncopulmonares. A cargo del maestro Óscar Gayoso, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, que nos ha regalado con esta brillante exposición. Muchísimas gracias, Óscar, muy amable. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Y nosotros seguimos con más de nuestro programa enseguida. Muy amable. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares en este bloque de nuestro programa, dedicado a la consulta oftalmológica. El día de hoy vamos a tocar 2 temas súper importantes, básicamente porque son las 2 principales causas de ceguera, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y evidentemente, para tratar estos temas, necesitamos a un médico especialista. El día de hoy nos acompaña el médico oftalmólogo, el doctor Walter Sánchez, de Glaucoma Lima Center. Bienvenido. Hola, doctor. Gracias, Walter, doctor. ¿cómo estás? Asiento, por favor, muy amable. Ajá. Comencé diciendo las 2 causas más importantes o las principales de ceguera en el mundo. Así es. La más frecuente, la catarata. Reversible. Reversible. Así es. Y la segunda más frecuente, el glaucoma, que lamentablemente es manejable, pero una vez dañado el nervio es irreversible. Así es. Son las 2 causas principales de ceguera a nivel mundial y tal cual en el Perú y en el resto del mundo. La catarata, la ventaja es que a tiempo se puede solucionar y nuestros pacientes recuperan la visión rápidamente. Se paran de la sala de operaciones, pasan a la sala de espera y ya están viendo. Sí, es Increíble, así de ¿no? Debe inmediato. ser emocionante ese momento. Totalmente. Hay pacientes que dicen, doctor, ya veo, dice, increíble, ya lo estoy viendo. O sea, yo puedo detectar las letras, ya puedo ver al personal viéndome. Entonces, eso es con la catarata. Pero en el tema de glaucoma es otro cuento, como se dice. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes con glaucoma reducen un poco de visión, quizás después de una cirugía de catarata, de catarata y glaucoma o solo de glaucoma. Reducen un poco la visión, se sacrifica un poco de lo que ven en ese momento para mantenerlo durante toda la vida. Es por eso que un tema importante es los pacientes con catarata y glaucoma, ¿en qué momento deben de operarse o cuándo deben de operarse? Ajá. Esa sería la pregunta más importante que tienen generalmente nuestros pacientes. Si tengo catarata, ¿me tengo que operar ya? Por ejemplo, yo puedo preguntarle, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, no, tengo 70. Entonces ya tiene catarata, vamos a operarlo ya mismo. Ajá. No, es como, ¿cuántos años tiene usted? 70. ¿Cómo ve usted? Veo muy bien. Hay que esperar, no hay que operarlo por operar. Es de acuerdo a cómo se siente el paciente en el tema de la agudeza. ¿Hay alguna medición que se pueda ver junto en la agudeza? ¿Se ve la catarata, digamos, en un examen oftalmológico de función visual? Sí, sí y no. ¿Por qué? Sí o no, porque vemos un paciente que puede tener 20/400 o cuentadedos o movimiento de manos y tiene una catarata densa. Pero tenemos pacientes que tienen una catarata densa y ven 20/20. Uno, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo lo explico? Yo no me lo explico. A ver. Y lo que le digo a mis pacientes es como tener un televisor de tubo, recuerdan los televisores antiguos, y un televisor 8K. Ya. Increíble, lo más moderno. ¿Yo veo lo mismo? Sí. ¿Leo lo mismo? Sí. Y los colores y la calidad es distinta. Entonces la catarata da buena cantidad de visión, pero la calidad es pésima.
Entonces la catarata ataca por los dos lados. No, pero yo veo 20/20, pero tiene una catarata terrible y los colores los ve mal. Entonces, eso es lo que un paciente tiene que valorar y de acuerdo a la necesidad del paciente se toma una decisión quirúrgica, no la decimos nosotros, la decide el paciente. La decide el paciente. Totalmente. Perfecto. Ahora, la edad tiene que ver porque normalmente la cirugía de catarata consta en retirar el cristalino opaco y colocar un lente intraocular específico para ese paciente con sus medidas y todo. Eso tiene un tiempo limitado, o sea, hay que esperar un poco para no tener que operarte 1, 2, 3 veces en tu vida. Esa es pregunta también de todos los pacientes. ¿Qué nos indican? ¿Cada cuánto me van a cambiar el lente? El lente no se cambia nunca más. Se coloca ese lente intraocular de acuerdo a la medida, la precisión y a lo que guste el paciente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos actualmente, la tecnología es maravillosa en oftalmología. Nos ayuda, tenemos lentes que nos ayudan a ver de lejos, mediana y de cerca y eliminamos el factor lente. O para ver de lejos la computadora, o solo para ver de lejos. Entonces el paciente elige qué tipo de lente quiere, se le coloca dentro del ojo de acuerdo a su estilo de vida. Entonces no es como antes que tiene catarata, lo operamos, le ponemos este lente. No, dígame qué lente le gustaría a usted, se le coloca ese lente y se mejora la visión. No se malogran como el cristalino. No hay que cambiarlo más. Esos lentes, sobre todo de la mejor tecnología y las casas comerciales actualmente usan materiales espectaculares, que ahora vienen lentes hasta con protección para las pantallas LED, que es fabuloso. Entonces, esos lentes no hay que cambiarlos, no hay que volverlos a operar. Doctor, solo una preguntita. Sí. Es una pregunta delicada. Usted trabaja en un centro, en Glaucoma Lima Center, usted trabaja en un centro oftalmológico privado, digamos, pero un paciente que va al Instituto Nacional Oftalmológico en el Lino accede a estos lentes y a estas cirugías de una manera rutinaria y no muy onerosa. Sí, el tema de la cirugía de catarata es una cirugía que es la cirugía de rutina que más se hace y los lentes plegables ya están o sea, ya no es algo tan monstruoso como era antes, ¿no? Así es. Entonces lo más importante es la experiencia, el manejo y la tecnología que uno pueda tener para poder manejar estos casos, porque no todas las cataratas son iguales. Hay aproximadamente 7 tipos de catarata. Hay una hasta que llamamos de árbol de Navidad, ahora que ya estamos cerca de fiestas. Usted la ve y ve puros colores, como un árbol de Navidad de colores, tal cual. Entonces hay que quitarlo, hay que ponerle su lente y mejorarle la visión. Lo que sí puede pasar es que el lente no flota, el lente ve en una bolsa. Esa bolsa puede llegar a opacificarse. Y si se opacifica a los 3 meses, le hace un láser y vuelve a recuperar la visión que tenía al principio. Entonces, eso es lo sencillo de una cirugía de catarata. Entonces, ¿cuándo operarla? Cuando el paciente lo necesite, lo requiera, o salvo que nosotros en ese momento veamos que tiene una pseudoexfoliación, que acá en Perú es muy común y pasa desapercibido. Pseudoexfoliación quiere decir que la catarata está débil y se puede caer sola hacia la parte vítrea, hacia la retina. Ajá. Hay que tener en cuenta eso y en ese momento sí nosotros le decimos, ¿sabes qué? Señor, tiene que quitarse esa catarata porque si no va a tener problemas más adelante. De acuerdo, eso es tema catarata, lo hemos más o menos tratado. Lo último, nos ha dicho que el paciente con catarata ve de una forma diferente, pero puede mantener la visión, pero la calidad de la visión es mala. Así es, totalmente cierto. El glaucoma. ¿Cómo ve un paciente con glaucoma? El paciente con glaucoma primero ve borroso. Nuestros pacientes con glaucoma, recordemos que la enfermedad de glaucoma es una enfermedad de contraste. Ve de mala calidad, pero es como pararse... Como el astigmatismo un poquito, ¿no? A mí me falla el contraste, los bordes. Comienzan los bordes a desdoblarse. Ajá. Pero en el tema de glaucoma, ese que se está desdoblando es alrededor, en todo el campo visual. Es como estar en la neblina a las 5 de la mañana en Pasamayo, por decirlo así. Ajá. Eso es lo que ve un paciente con glaucoma, con excepción de que algunos puntos todavía los ve aceptablemente. Entonces la pregunta sería ahí también, ¿en qué momento tengo que operar un glaucoma? Y la respuesta es cuando la presión no esté controlada. Le comento, me llegan muchos pacientes con 10 de presión. ¿Lo normal es? De 10 a 20 es lo normal, Perfecto. pero en pacientes con glaucoma queremos 12, 10, 8, 7, 9. Sería fabuloso. Entonces nos dicen, doctor, opéreme de glaucoma. No, un momento, no podemos operar por operar. Si está con 10 de presión y no hay progresión del campo visual, no hay sentido de hacer una cirugía de glaucoma. Pero si este paciente llega con un campo visual bajo, 40, 50 de presión, hay que operarlo. Hay que operarlo. Entonces, finalmente sería, de acuerdo al grado de enfermedad, al grado de progresión, podemos
tomar la decisión quirúrgica. Doctor, ese es el kit de la cirugía. Primero, no hacer daño. Exacto, O sea, totalmente. por ahí comienza y eso muy parte por la ética médica. Así es. Porque primero, no hacer daño. Si tú tienes una enfermedad que no requiere cirugía, ¿para qué te vas a operar? O sea, Exacto. y eso comienza desde todo punto de vista. Se puede ver en ginecología, en cirugía general, en cirugía de obesidad, en cirugía de todo tipo, porque esa es la disyuntiva, el momento. Así y es. que probablemente sea la decisión que tiene que ser además consensuada con el paciente. Así, y con la familia. Ajá. Es algo muy importante que nuestros pacientes con glaucoma estén acompañados de familiares, porque a veces el entender el glaucoma es complejo, porque uno piensa que después de una cirugía de glaucoma recuperé visión. No podemos recuperarla, podemos bajarlo un poquito y tratar de mantenerlo a largo plazo. Pero la idea es que nuestros pacientes no se queden ciegos, como lo he dicho ya en otro programa. Los pacientes con glaucoma actualmente no tienen por qué quedarse ciegos porque les tenemos que hacer un manejo continuo todos los meses y operarlo cuando se debe. Cuando operamos cuando no se debe, se generan complicaciones o alteraciones en el ojo. Tenemos que operar. Definitivamente las cirugías de glaucoma son complejas, son difíciles, son riesgosas, tanto para el paciente como para el cirujano, pero se tienen que hacer en el momento donde el equilibrio se rompe. Se rompe. Y eso es perfecto. Nos ha dado una cátedra el doctor Walter Sánchez de las dos enfermedades más comunes que pueden producir ceguera. La idea es no llegar a eso. Y para eso, lo mejor es hacer controles preventivos al menos una vez al año. Más aún si usted tiene antecedentes familiares de parientes con glaucoma o que han perdido la visión a manera temprana. Hay un predisponente genético y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Así es. Y lo más importante es siempre confiar en su oftalmólogo y ver el momento y manejo oportuno de estas enfermedades. Muchísimas gracias a Walter Sánchez, gracias a nuestros amigos de Glaucoma Lima Center, desde acá un saludo y gracias a ustedes, queridos amigos, nos vemos enseguida con más de nuestro programa. Vale. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares y por favor por compartir esta información con su familia, con sus amigos. Este es nuestro consultorio reumatológico para hablar de una de las enfermedades más importantes o con más incidencia en nuestro país, reumatológica, asociada especialmente a la edad y a una condición que no es enfermedad, que es una evolución natural de nuestra especie por el lado especialmente femenino, que se llama la menopausia, porque está asociada a la pérdida progresiva del calcio de los huesos, generando una mayor porosidad, menor dureza, mayor fragilidad, lo cual hace que seamos más susceptibles a las fracturas. Nos referimos a la osteoporosis. Y hablando de temas reumatológicos, estamos muy bien acompañados con el doctor José Aguilar, médico reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿es correcto que es una de las enfermedades con una gran, digamos... Pandemia. ¿Ah? Es una pandemia. Es una pandemia. Es una pandemia, Qué sí, bien que sí, lo sí, diga, sí. doctor. Yo también lo pienso así, es una pandemia. Sí, es una pandemia. Y básicamente es porque nosotros de manera natural vamos perdiendo según la edad masa muscular, proteína, sarcopenia se le llama, pero junto con la pérdida de masa muscular viene debilidad de cartílago, ligamentos, tendones y hueso. Nos vamos descalcificando y eso es una cosa que nos hace muy propensos a que nuestra vida cambie de un momento a otro a partir de una fractura, por ejemplo, de cadera o de la espalda. Doctor, háblenos de la osteoporosis. La osteoporosis es una patología que es bastante frecuente en el mundo actual, básicamente por los estilos de vida que estamos llevando, ¿no? Y porque ahora vivimos más. Hace 150 años moríamos, la esperanza de vida de nacer era 45 o 50 años.
no llegaban a hacer osteoporosis. Pero ahora la esperanza de vida de nacer está alrededor de 80-90, ahora sí hacemos osteoporosis. O sea, tiene que ver con la edad, pero en el mundo actual tiene mucho que ver con los estilos de vida también. Ajá. Entonces, ¿Por qué? ¿Por alimentación? ¿Por medio Claro. ambiente? lo que pasa es de que una parte importante de la formación del hueso es, o que entender cómo se forma el hueso, es que en el hueso hay dos células importantes. Una es la que forma hueso, Osteoblastos. el osteoblasto, y otra es la que come el hueso, el osteoclasto. ¿Sí? Actualmente toda la terapia farmacéutica se ha dedicado a bloquear al osteoclasto para que no resorba tanto hueso y el hueso no se deteriore tan rápido. Pero no se le da mucha utilidad al osteoblasto, que es el que forma el hueso. ¿Por qué? Porque la única forma de estimular el osteoblasto es el ejercicio. Y entonces, si comenzamos desde muy pequeños, estar todo el día con el celular, con el jueguito, con la computadora, y no salimos a correr, a jugar, vamos a dejar de hacer funcionar el que forma el hueso. Y entonces el equilibrio se altera desde pequeños. Mucha gente dice que la osteoporosis es una enfermedad infantil. ¿Por qué? Porque si no se juega, no se corre el niño, van a llegar con una masa ósea menor. Cuando viene la menopausia, cae muy rápido la osteoporosis. Porque todos a la larga vamos a ir disminuyendo nuestra Todos. masa ósea. Esa es la Todos. evolución natural del Esa es la ser vivo. evolución natural. Pero depende de tu- cuánto de llegó tu a paño, tener. De cuánto paño ¿Cuánto tengas. llegó? Claro. Si estuvo por acá la cantidad de hueso, llega la menopausia o la andropausia en el varón, pasa el borde, el límite, se fractura. Pero si estuvo acá, en unos cuantos años pasó el límite. Porque la bajada va a venir de todas maneras. ¿Sí? Ok. Entonces, si baja de acá para acá, pasaron muchos años y de repente murió antes de fracturarse. Pero si estaba acá, la bajada viene así y se fractura rápidamente. Ese es el problema. Por eso el punto es lograr el máximo depósito de calcio en el hueso. Perfecto. Y eso también se hace con la alimentación. La Ahora yo no alimentación, entiendo cómo hay gente que está contra los lácteos, por ejemplo, ¿ya? Cuando son una de las principales fuentes de calcio, especialmente en la Así es. niñez. O sea, Así ahí es es. donde uno logra dientes sanos, huesos sanos, fuertes, y donde uno genera más masa ósea para poderla perder en el futuro. Así es. Los lácteos son una parte importantísima de la alimentación, sobre todo en los niños adolescentes. En toda la vida podría ser, pero no necesariamente. Pero en el niño adolescente sí es muy importante, ¿no? Hay niños que no pueden consumir lácteos por diferentes razones. Ahí sucede. Pero hay otros alimentos que contienen calcio y que eso deberían de ponerse con mucho mayor fuerza. Porque se le quita el principal fuente de calcio en la naturaleza, se le tiene que reponer todo lo que se puede a los demás para compensar esa falta que va a haber porque no recibe. Ahora, la gran mayoría de los humanos podemos recibir bien la leche de vaca que consumimos nosotros. Y lo demás es moda, ¿no es cierto? Yo soy intolerante a la lactosa, porque también Hay intolerancia a la muchas lactosa, cosas, pero hay más intolerancia a la grasa, a la leche, que a la lactosa. que a la lactosa misma. Incluso hay forma. El yogurt no causa intolerancia, por ejemplo, Claro. o muy poca intolerancia. Todo el mundo puede comer queso, ¿ya? A la larga. Hay otra cosita, doctor, que una cosa es el calcio, pero el calcio no trabaja solo. Claro. Necesita de ayudantes para poder fijarse al hueso. Claro. Hay dos ayudantes principales y que todavía muchas personas no lo saben. Uno son los rayos solares, por ejemplo. Y antes existía la enfermedad del raquitismo porque a los niños los encerraban en un cuarto y no se exponían al sol. Y eso generaba raquitismo, justamente de eso se trataba. Y el otro es la vitamina D. Cuéntenos ese efecto. Claro. ¿Por qué la vitamina D? ¿Por qué el sol? Ya. Lo que pasa es de que la vitamina D, hay varios tipos de vitamina D. La que es funcional es la vitamina D3. D3. Pero esta es una molécula muy inestable, ¿sí? Entonces, el organismo normalmente la guarda en sus depósitos. El depósito es el tejido adiposo, el tejido muscular. Ahí lo guarda. En el momento en que la persona consume alimentos, se produce la movilización del calcio hacia el borde del cepillo, o sea, el intestino, para que se absorba el calcio. Ajá. Entonces la vitamina D cumple esa función. Pero ¿qué pasa? La vitamina D se ingiere como vitamina D o vitamina D2 y tiene que tener una última transformación en la piel por acción de los rayos ultravioleta, de los rayos solares. ¿Sí? Entonces la luz solar
convierte vitamina D2 a la vitamina D3, que es la que funciona en la piel. ¿Qué pasaba antes? El humano vivía en una cueva, 5 de la mañana, 5 y media, salía corriendo a buscar la presa para poder comer, todo el día estaba buscándola, lo conseguía, llegaba, la comía, y llegó la noche, dormía, al día siguiente otra vez volvía a salir a conseguir el alimento. No había refrigeradora, tenía que consumir por el día, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? Entonces todo el día está expuesto al sol. Claro. ¿Qué pasa actualmente? Incluso en los castillos antes, pues, doctor, ¿no? O sea, los niñitos frágiles se les guardaba en el castillo. Claro. Actualmente nosotros dormimos bajo techo, nos levantamos, tomamos desayuno bajo techo, salimos en el carro, sea propio, sea lo que sea, bajo techo, entramos a una oficina a trabajar bajo techo, salimos a almorzar en un restaurante bajo techo, salimos a completar el trabajo de la tarde bajo techo, salimos a las 7, 9 de la noche. ¿A qué hora vimos el sol? Ese es el gran problema. Ya no vemos el sol. Entonces, si no hay sol, no hay luz ultravioleta. Y hay otro factor. El humano, con sus estilos de industrialización y todo esto, ha malogrado la capa ozono que le protege de la toxicidad que puede producir los rayos solares. Actualmente, los rayos solares ingresan y, debido a esta falla en la capa ozono, sufre alteración de los rayos ultravioletas que ingresan alterados ya, ¿no? Entonces, esa es la destrucción de la capa ozono que ha hecho la industrialización principalmente y que lamentablemente tiene una representación muy importante. Uno de los 2 sitios más graves de falla de la capa ozono es en el Perú. Esta zona del Perú Así es, ecuatorial, en la zona muy compleja. Muy complicada. Factor, lo máximo que debería haber es 4, 6 y nosotros tenemos 15, 14 de problema de radiación, que es mucho. ¿No es cierto? Entonces la gente dice, no me debo exponer al sol porque me va a dar cáncer de piel, etc. Y entonces, peor, si sale un rato, se bloquea y no se produce el contacto con los rayos ultravioleta. Entonces es un dilema. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la opción? Los rayos ultravioletas son de mayor intensidad entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero de 6 de la mañana a 10 de la mañana hay luz solar. De tal manera que uno podría exponerse a la luz solar en un horario temprano en la mañana y después de las 4 de la tarde. De tal manera que está teniendo la exposición a la luz solar y, sin embargo, no está recibiendo los rayos ultravioleta que son más dañinos. Totalmente. Esa sería la estrategia. Doctor, y acá, para cerrar el tema, porque esto es, además, hay un momento importante en la vida de la mujer donde se acelera la pérdida de masa ósea. Ese es un momento importante que incluso afecta seriamente a la mayoría de las mujeres a partir de los 50 años en promedio, que es la menopausia. Yo sí sugeriría, y espero que usted comparte esa opinión conmigo, que las señoras que están entrando en una etapa perimenopáusica acudan a su médico, a su ginecólogo, al endocrinólogo, a su reumatólogo, para hacerse un chequeo de densitometría, que es el examen ideal para ver la masa ósea y la carga de calcio que tienen los huesos para poder manejar la enfermedad en el futuro. Y eso debería ser casi rutinario, como un chequeo preventivo por algo que sabemos que va a venir. Así es. Sí, lo que pasa es que la hormona femenina controla al sistema inmune también. Recuerden que el bebito está formado mitad genes del papá, mitad genes de la mamá. Por lo tanto, las proteínas del bebé son diferentes a las proteínas de la mamá. El sistema inmune de la mamá debería eliminar a ese extraño metido dentro de ella. Para eso se regula, se apaga la actividad del sistema inmune, ¿no? Y entonces la mujer tiene esa dificultad que sus hormonas están controlando. Y llega la menopausia, perdió la producción de hormonas y el sistema inmune se dispara. Y comienza el osteoclasto, que es una célula del sistema inmune. Destructora, hueso, además. Destruye mucho más rápido el hueso. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Primero, lograr el máximo nivel de calcio en su hueso con una dieta saludable y ejercicio todo el tiempo para activar el osteoblasto, ¿sí? Hay grupos especiales que tienen mayor predisposición a que caiga el nivel de calcio en el hueso más rápido. Uno es raza blanca, raza amarilla. Si una persona es raza blanca, raza amarilla, sabe que su calcio va a caer más rápido, de todas maneras, ¿sí? La otra es las personas que toman algún fármaco que induce pérdida de calcio, ¿no es cierto? De las hormonas, ¿no? Entonces, esos grupos deberían de esforzarse más en lograr el máximo calcio, ¿sí? Primero. Segundo, de que tiene que hacer un chequeo para ver cómo está su hueso durante ese periodo. Basal, pues, ¿no? Un basal. Un basal, ¿sí? Claro. Y si hay requerimiento, tendrá que recibir terapia, digamos, antirresortiva
dentro de los cuales también está la hormona femenina. Actualmente hay el TRH, es lo habitual, pero hay algunas observaciones respecto a TRH. Hay algunos fármacos que son equivalentes al TRH, estimulan ese proceso, pero no inducen cáncer ni inducen enfermedades trombóticas, ¿no? Entonces, Amigos, estamos se puede ante, usar. además, caray, a mí me ha convencido el doctor diciendo que la osteoporosis es una pandemia. Y es Sí. una pandemia porque la humanidad está viviendo más. Y todavía quizás no hemos hallado la solución perfecta para poder mantener nuestra osamenta, nuestro esqueleto de la mejor manera posible y que nos aguante, nos acompañe hasta el final de nuestros días. Y eso es básicamente, se hace, como muy bien lo ha dicho el doctor Aguilar, con prevención. Y la prevención es comer bien, alimentarse bien. Para terminar, doctor. Comer sano, alimentos ricos en calcio son imprescindibles. Hacer ejercicio toda la vida. Se hace ejercicio toda la vida. Algunos piensan que a mayor edad ya no hay que hacer ejercicio. No, al revés. A mayor edad hay que hacer más ejercicio, diferente tipo, pero más ejercicio. Tercero, aprovisionarse vitamina D con exposición a luz solar, o hay fármacos también que reponen vitamina D, y si se requiere, el antirresortivo para evitar bloquear el osteoclasto y que no produzca mucho problema. Amigos, nuevamente una clase magistral del doctor José Aguilar, médico reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia. Nosotros le agradecemos muchísimo su atención y espero que haya tomado nota. Estamos hablando de una enfermedad real, existe y prácticamente nos va a dar a todos. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial para nuestro programa porque hablamos de salud mental. La consulta con nuestro psicoterapeuta. Hoy día nos acompaña, como es costumbre, el licenciado Daniel Ceballos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Porque vamos a terminar una especie de ciclo. Le hemos dedicado mucho al niño joven. Próximamente vamos a entrar en una etapa del adolescente, quizás una de las más complejas de la vida, pero hoy día vamos a tocar un tema sumamente actual y además motivo de consulta de muchas mamás. Se trata de las pantallas y los niños. Nos referimos desde la pantalla de un celular hasta la pantalla del televisor, pasando por todas las pantallas que invaden nuestra casa y que quizás nos quitan esa posibilidad de conversar entre nosotros. El tema es que yo sí tengo que comenzar con algo que está absoluta y científicamente comprobado. Los niños deben aprender a jugar con su entorno y no ensimismarse en una pantalla que no es real. Muy bien. Tocar, percibir, oler, disfrutar de algo que no existe y que esté emitido a través de una luz con electromagnética no es la forma de desarrollo. Y hay una edad, y se dice que los niños no deben estar con pantallas hasta los 6 años, y yo lo alargaría un poco más. Pero eso es evidencia científica, contrastada y comprobada. Se impide, se retrasa el desarrollo psicomental de esta criatura. Fantástico que lo hayas dicho así, porque es cierto, señora. O sea, el niño necesita lo que has dicho tú, que es lo experiencial, porque de esa manera va a ir habiendo caminos neuronales que son improntas que entendámoslos como tatuajes neuronales de la experiencia, de cómo es él actuando con su entorno. Y no hay un entorno de respuesta real, sino de respuesta ideal en las pantallas. O sea, en las pantallas del juego, de la película, de la serie que puede estar viendo, es armado por un guionista, es diseñado por personas, pero no es una respuesta real. Entonces esto va a evitar que su hijo, igual cuando hablábamos de madre sobreprotectora, igual su hijo va a generar una inutilidad de respuestas al entorno. Entonces hay que ver, entendemos que estamos en un periodo de tiempo donde todos tenemos celulares, todos tenemos tablet, todos tenemos laptop, todos tenemos televisores. Genial,
Eso es parte del entorno, no tiene que ser el único entorno que tenga su hijo. Bien, lo que dice. Es parte del entorno, es decir, hemos visto este programa, entonces vamos a quitar todas las pantallas, ningún celular. No, porque va a ir al colegio, va a usar, hay clases de computación, su amigo va a tener su tablet, va a jugar PlayStation, lo que sea. No podemos quitarle esa experiencia al hijo. Lo que tenemos que hacer es ensanchar los elementos de experiencia en nuestro hijo para que tenga más que oler, que saborear, que tocar, que rasparse, que golpear, que empujar y ser empujado, que esto de jugar a las chapadas, a las escondidas, que era algo que, bueno, la generación de los 70, 80 que hemos gozado, nos hemos caído en los árboles y qué sé yo, es parte de experienciar. Eso es rico porque va a hacer que contacte algo que en terapia Gestalt hablamos mucho, es la voz media. ¿Qué quiere decir? Yo sé que soy yo cuando estoy ante un otro. Esto es algo que también habla Merleau-Ponty, que mi conciencia de mi corporalidad es cuando entro en conciencia de un otro. Es decir, cuando te miro, me estoy mirando a mí también. Cuando los chicos no experimentan socialmente, no van a tener esa respuesta de mirar al otro. Cuando miro al otro, miro sus respuestas y eso me hace mirarme a mí cómo estoy respondiendo con ese otro. Eso es algo que se va a perder si la respuesta de un otro es que un IA, no sé, o sea, no te pases, no va a ser su tableta, tiene que ser otro niño de su edad. Ajá. Si no hay eso, este chico va a tener una inocencia que va a ser olida, olfateada por los buleadores y van a agarrarlo de punto. Porque esta inocencia del chico que solo juega en ello, que solo, ojo señora, que solo, no le estoy diciendo que mañana rompa todas las iPads de su casa, no. Lo que le estoy diciendo es que sume más experiencias, porque si no su hijo va a tener limitaciones en sus respuestas sociales y en la conciencia de su identidad, que es algo muy importante en la niñez, que si no lo hace bien, en la adolescencia se arma una cosa, pero horrible. Hay otra cosita, también se utilizan las mamás, los papás como mecanismo de defensa. ¿Cómo así? Está fastidiando mucho la criatura, entonces lo enchufa al celular. Bueno. Y lo entretengo ahí Las nanis. mientras yo haga algo, Claro, ¿no es son cierto? las nuevas nanis. Nuevas nanis, ¿no? El Entonces lo tengo PlayStation, al el niño Nintendo. ahí con un jueguito totalmente ensimismado, no hace bulla, está calladito y todo, pero está mal absorbiendo la realidad. ¿Sabes qué pasa con eso, Tomás? Muy bien que lo digas. Nosotros somos padres flojos, ¿ya? Somos una generación de padres flojos. ¿Y sabes qué le digo? No hay crimen perfecto. Porque si es que tú te ahorras el tiempo ahora, uy, vine estresado, le pongo la Play, le pongo el Nintendo, que escucha YouTube, que quiero descansar, te estresaste, ¿por qué? ¿Por qué te estresaste? Porque siempre quieres que todo salga como tú quieres. Y eso lo podemos hablar luego, porque el estrés es un principio de placer, una construcción del ego fantástica, pero ese es otro tema. El tema acá, ¿cuál es? Que no hay crimen perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres descansar en ese momento, poniéndole YouTube a tu hijo o poniendo un juego, yo me estoy matando de la risa ahí, porque es que el problema que no estás resolviendo ahora se hace más complejo en la adolescencia y se hace terrible, terrible cuando ya está en la universidad o en la adultez. De acuerdo. Está Eso- sembrando pan para mayo. O sea, es la Exacto. verdad. O sea, es que no puedes escapar. Por eso, no seamos padres flojos. Tenemos que en algún momento usar, así como tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para poder hablar con mi hijo. Y no enchufar. Ahora, está bien que vea sus dibujos, sus Y cosas. claro, es un está rato. genial. Límites. Pero con Es límites, con límites. y no usando a las cosas estas electrónicas como si fueran las nanas. Porque tampoco podemos quitarles. Porque si no, cuando llega el lunes al colegio, el fin de semana, están con la serie de moda, con el juego de moda y el chico está en el aire. Tampoco eso nos los ayuda. Pero que sean las nanas, que sean los papás, las madrastras o padrastros, ahora está mamá, papá, pero está el madrastro y padrastro que se llama computadora. Tengamos cuidado con eso, porque igual hay siempre criterios de cada programa. Sí. Que pueden ir en contra de la cultura de la familia también. Totalmente, Entonces, y eso y es todavía un no doble está mensaje. regulado, Daniel. No está regulado, es demasiado Así libre y hay demasiada información. Y además,
señores, señoras, ponen en riesgo la vida de los niños. Así es. Hay demasiada gente mala Ajá. detrás de las redes. Sí. Y hay que protegerlos. Así es. Eso es una realidad, eso es Así una es. verdad. Así Uno es. no puede dar libre albedrío hasta cierta edad. Una niña de 12, 13 años está expuesta a través de las redes sociales a muchísimos peligros. Así y es. lo vemos todos los días en las noticias. Y en los mensajes que los youtubers, que ellos siguen, si tú no los estás filtrando, después todo eso como esponjita se les va quedando en su aspecto preconsciente. Hay que tener cuidado. Lo mejor que es acompañamiento. Así ¿Qué es lo es. mejor? Estar con Estar ellos. ahí. Ver que yo con mi hijo, por ejemplo, lo podemos saber, hasta hay unos youtubers que nos vacilan y los dos nos estamos matando de la Otra risa. cosa, no podemos permitir, por ejemplo, amigos, celulares a la hora de comer. Ah, ¿Ya? bueno. Se cierra. Sí. No, es en mi forma de verlo, señora, yo no me quiero meter en cómo educa usted a su hijo. Pero está claramente establecido que usted se sienta a comer, no puede estar con el teléfono ahí perdiendo la posibilidad de compartir. Así es. O sea, es como, no nos ayuda, ¿de acuerdo? No nos ayuda. Y la idea es que no dejar que esto nos domine, Daniel. No puede dominar. El compartir va a crear una zona de intimidad, una zona de confianza, Claro. que después tu hijo La te vas va a a decir, extrañar, hijo, la vas a "Eco". extrañar, compadre. Después, ahí es donde, ¿por qué mi hijo no me dijo esto antes de que se matara, antes de que entrara en drogas, antes de que hiciera esto? Porque no le diste una zona de confianza. Yo siempre le digo esto a mis papás, a los papás de mis pacientes. Tú no puedes pedir algo en la adolescencia o en la adultez que no se trabajó desde los 4 años. O sea, porque hay papás bien flojos que quieren que ya, porque tienen 17, ya deben de ser estables emocionales, muy maduros y qué sé yo. Y está bien, pero ¿sabe qué? Eso se trabaja de los 4, 3, 4, 5 años, con costumbres como las que está diciendo Tomás, de tener zonas de intimidad, de tener códigos de familia. Exacto. Donde puede el chico sentirse que hay un ground, un piso, donde descansar y donde decir una opinión y donde escuchar una para ir construyendo, estructurando su propio ser. Totalmente de acuerdo, para eso es la familia, la célula básica de la sociedad. Y ahí es donde realmente se construyen las personas. Así. El colegio ayuda, la tecnología ayuda, Ajá. pero la base fundamental Así es. de la sociedad es el núcleo familiar. Muchísimas Tal gracias. cual, tal cual. Muy bien, Tomás. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Que pasen una linda tarde.